todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocino para Todos. Hoy vamos a hacer una tarta de mousse de turrón que es súper fácil de hacer, rápida y con poquitos ingredientes. Además de estar deliciosa, esta tarta tiene una textura tan ligera y cremosa que se funde en la boca y hace que todo aquel que la pruebe repita. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya, ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer es la base de la tarta y para ello necesitamos 60 gramos de mantequilla sin sal. Yo la voy a derretir en el microondas a intervalos de 30 segundos, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego medio. A continuación vamos a triturar 150 gramos de galletas tipo María, que equivalen a unas 26 galletas. Yo lo voy a hacer en una picadora, pero también podéis meter todas las galletas en una bolsa y darles golpes hasta que estén totalmente trituradas. Cuando estén hechas polvo, le añadimos la mantequilla que derretimos antes y mezclamos muy bien. De esta manera tan sencilla ya tenemos lista la base para nuestra tarta. Para darle forma voy a usar un molde circular desmontable que mide 18 centímetros de diámetro, al que le voy a poner en la base un papel para hornear y por las paredes acetato para que después sea más fácil de desmoldar. Como ya tenemos listo el molde por aquí, vertemos toda la base y con ayuda de una cuchara o un vaso la vamos a aplanar súper bien. Una vez así, llevamos el molde al frigorífico y mientras continuamos con la receta. Para preparar el relleno, lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar en agua fría 3 hojas de gelatina neutra. Si queréis utilizar grenetina o gelatina neutra en polvo, debéis usar 6 gramos. A continuación tengo por aquí 250 gramos de turrón blando de almendras o turrón de Gijona. Y le voy a añadir 100 gramos de leche y azúcar al gusto. Personalmente no me gustan los postres muy dulces, así que le voy a poner 40 gramos de azúcar, pero si vosotros queréis le podéis poner 60, 80 o 100. Vamos a calentar la mezcla en el microondas durante 1 minuto, aunque si queréis también lo podéis hacer en un cazo a fuego medio. Pasado el minuto vamos a mezclarlo todo muy bien y como veis el turrón se ha puesto muy blandito. Si vuestro microondas tiene menos potencia, quizás debéis ponerlo 1 minutito y medio o el tiempo que sea suficiente para que el turrón se ablande y se integre muy bien junto con el resto de ingredientes. Ya lo tenemos por aquí todo muy bien integrado, como podéis ver aún quedan trocitos, pero son los trocitos de almendra que tiene el turrón. Así que ahora escurrimos las hojas de gelatina hidratadas y las añadimos a la mezcla. Integramos y como la mezcla aún está caliente, se disuelven sin problema. Si veis que quedan trocitos de gelatina, simplemente lo metéis en el microondas unos 10 segunditos y listo. Dejaremos que esta mezcla se ponga a temperatura ambiente mientras continuamos con la receta. Seguidamente, en un recipiente que sea bastante amplio, vamos a poner 500 ml de nata para montar o crema para batir, que tiene que estar súper fría. Yo la acabo de sacar ahora mismo del frigorífico. La vamos a semimontar con ayuda de una batidora de varillas eléctrica. También lo podéis hacer con un batidor manual perfectamente, pero vais a tardar un ratito más. En apenas unos minutos ya tenemos por aquí la nata semi montada y lo sabemos porque tiene más consistencia que antes, pero aún no forma surcos de color amarillento. Así que como ya la mezcla de turrón está a temperatura ambiente, vamos a añadir unas 4 cucharadas de nata semi montada. Es importante que la mezcla esté a temperatura ambiente y no caliente, ya que si no la nata se cortaría. Con ayuda de una lengua pastelera y haciendo movimientos envolventes, vamos a integrar muy bien la nata montada. Le añadimos al resto de la nata montada y se integra al igual que antes con una lengua pastelera y haciendo movimientos envolventes. Con esto vamos a conseguir que la nata no se baje y nos quede una tarta súper esponjosa. Cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, el resultado debe ser una mousse muy ligera y suave. Ahora he sacado el molde del frigorífico y ya directamente vamos a verter nuestra mousse sobre la base. Madre mía, con qué textura ha quedado y no os podéis imaginar cómo huele. Aquí están todos los trocitos de almendra que van todos para adentro. Lo voy a mezclar un poquito para que todos esos trocitos de almendra se repartan bien.
Y como la superficie ha quedado bastante lisita, ya nos podemos llevar el molde al frigorífico. Dejaremos que la tarta se cuaje ligeramente en el frigorífico durante aproximadamente unas 2 horas. Pasado el tiempo ya podemos preparar la cobertura de chocolate que llevará la tarta, así que tengo por aquí 75 gramos de chocolate negro troceado. Le añadimos 75 mililitros de nata para montar o crema para batir que está muy caliente. Introducimos todos los trocitos de chocolate que están sobresaliendo dentro de la nata para que se puedan derretir bien. Y vamos a dejar que repose durante 1 minuto. Ahora se mezcla todo muy bien. Y también vamos a integrar una cucharadita de mantequilla bien llena. Ya tenemos lista nuestra cobertura de chocolate. Así que ahora con mucho cuidadito lo vertemos sobre el relleno. Lo extendemos moviendo el molde. Y ya nos llevamos de nuevo la tarta para el frigorífico. En esta ocasión dejaremos que se cuaje en el frigorífico por completo durante un mínimo de 8 horas, aunque es mejor de un día para otro. Pasado el tiempo ya la podemos desmoldar, así que le quitamos el aro, el acetato y con ayuda de una espátula la pasamos al plato o base donde la vayamos a presentar. Para decorarla le voy a poner unas almendras troceadas por el borde. Y mirad qué preciosidad de tarta. La combinación del turrón junto con el chocolate es toda una delicia. Y además la textura tan increíble hace que sea una tarta de 10. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Adiós!